primer versículo del capítulo 14 de Primera de Corintios. Amén. El apóstol Pablo dijo: procurad los dones espirituales. Gracias por ponerse en pie. Procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Amén. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Espíritu Santo, por misericordia, como siempre lo has hecho, nada más, hablaré de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos consiervos en el Señor. Aleluya. Creo que hoy día, cuando se están levantando respetables, por supuesto, los que realmente lo son, apóstoles y profetas, se están levantando muchos movimientos. Algunos están llevando a la confusión, están llevando al ridículo, están llevando a que la gente arranque del Evangelio, más que la gente se interese por el Evangelio. Ahí donde mencionaba al pastor que aludía anteriormente, que la prensa va a huir de nosotros cuando queramos decir algo, si se les trató de prostitutas. Así también los que de alguna manera estamos incursionando, ya viejos, pero que no entendemos en el internet, uno llega a ver lo ridículo que están haciendo en ministerios apostólicos y proféticos. Encontraba uno que, yo sé que más de algunos de ustedes lo han visto, tenía chicles ungidos. Y sacaba los chicles y la gente venía y tomaba un chicle ungido. Otro con una manguera les tiraba agua y los ungía. Otro se sacaba el zapato y con el zapato tenía la unción el apóstol. O sea, se ha llegado a ridiculizar tanto los ministerios tan serios, tan sagrados, tan santos, como es el ministerio apostólico y profético, que lo han tratado de ridiculizar. Hay gente, yo creo que metida por el mismo diablo, para que en vez de que la gente encuentre en el Evangelio una sana doctrina, una gracia, un poder, una unción del Dios Todopoderoso, tengan que arrancar. No, apaga, aunque hay un buen predicador, esos son los canutos, apágalo. Y nadie se va a interesar por nosotros. Entonces, pero yo sé que hay una gran diferencia entre los profetas mentirosos y los profetas que son de Dios. Los profetas desde el Antiguo Testamento, los profetas mentirosos, tenían puertas abiertas en los gobiernos. Tenían la oportunidad de buenas subvenciones, de vestidos, de comer al lado del rey. Incluso el rey los tenía para que les aconsejara si ir a la batalla o no ir a la batalla. Y siempre les estaban golpeando las espaldas los profetas mentirosos. Los profetas verdaderos eran hombres de que eran enemigo público, no solamente del rey, sino del propio pueblo, porque siempre llamaban al arrepentimiento, llamaban a volverse a Dios, llamaban a la santidad. Para los profetas mentirosos habían banquetes, habían fiestas, habían aplausos, habían firmas de recuerdo para el profeta mentiroso. Para el profeta verdadero había cárcel, había que ser echado en la cisterna, había látigo, eran homofóbicos y eran perseguidos. En este siglo, cuando vemos que se nos está presentando un escenario realmente caótico, que solamente entendemos que aquí está nada más que el diablo y los demonios, porque no podemos concebir lo que se está legislando, la lacra que está atacando a nuestros niños, lo que está de sacar la palabra de Dios de los colegios, llevar a un país a la hecatombe económica, un país que estaba tan bien, ya no tiene dinero y el juicio de Dios ha ido a que el cobre baje, pero ya bajó de las expectativas negras que tenía el gobierno, ya eso ya se hizo mucho más negro, que es de alguna manera el sueldo de Chile. Los programas
tan rápido que han hecho y que han tenido que hacerlo y deshacerlo, hacerlo y deshacerlo. Estamos viviendo en un caos. También vivió en un caos la gente, la sociedad en el Antiguo Testamento. Hoy día también estamos viviendo un caos, y un caos mucho más terrible que aquello. La pregunta es, ¿qué hará la iglesia? El apóstol Pablo dijo, procurad el amor, procurad los dones espirituales, pero por sobre todas las cosas, que profeticéis. La palabra del Señor es la palabra profética más segura. Yo no necesito esperar que venga un éxtasis y que venga el fuego del Espíritu Santo y toque mi vida y me haga abrir mis labios para decir, así dice Jehová el Señor. Basta con esta palabra profética, que está clara, que está especificada, lo que vendrá en los últimos tiempos. El apóstol nos enseña cómo debemos de comportarnos como hombres y también como mujeres de Dios. Por eso el diablo está persiguiendo lo profético. El diablo está persiguiendo al hombre y la mujer de Dios. Amados consiervos, cada uno no nos hemos dado cuenta que somos profetas. Porque nosotros profetizamos la palabra. ¿Cuántas veces, le voy a dar solamente un ejemplo por el factor hora, cuántas veces hay gente que se ha acercado a usted o usted ha escuchado un testimonio, oiga, el pastor, el predicador era como que me hubiese sacado una radiografía de lo que a mí me pasaba? ¿Qué significa eso? Significa que hubo una palabra profética para esa persona sin que lo supiera el predicador. Entonces nosotros profetizamos la palabra, pero de ahí entonces que tenemos que considerar, pero ¿qué palabra? Una palabra licuada, un pasto seco, una palabra comprometida, una palabra sin compromiso con Dios y la sociedad. Por eso necesitamos, y lo dije en una vez, me parece allá en Gabriela, en un encuentro que tuvimos Cristianos por Cristo y por Chile, me gusta lo del caso del profeta Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Lo que yo diga será lo que traiga prosperidad o juicio a una nación. Mi palabra hará que brote la tierra. Mi palabra hará que llueva. Mi palabra hará que haya un secadal. Nosotros tenemos el poder de la palabra, pero como un profeta verdadero tienes que saber los problemas que vas a tener, las dificultades que vas a tener. Pero Dios siempre será con el hombre que se atreva a hablar en el nombre del Señor. Por eso, pastor, evangelista, predicadora, tú eres una mujer de la palabra profética. El diablo trata de desprestigiarnos, porque lo profético es perseguido por Satanás, el diablo. Porque el diablo sabe la bendición que los hombres tendrán a través de la palabra profética. ¿Acaso usted no ha sido bendecido por el Señor, que ha venido a una reunión y el Señor le ha hablado? ¿Cómo su vida es bendecida? ¿Cómo usted llora? ¿Cómo usted clama? El Señor reconoció, sabía lo que estaba pensando. Hace algunas cortas semanas atrás tenía que tomar una determinación. Estaba a punto de hacerlo, a horas de hacerlo. Y me llega por WhatsApp un mensaje de una pastora del sur. Era una radiografía de lo que el Señor me estaba hablando a mí. Y contaba el caso. Yo quería renunciar, quería dejar todo. Estaba cansado, agotado, decepcionado, desilusionado, enfermo, descuidado a mi familia, descuidado a mi propia vida personal, físicamente. Ella me cuenta esto, me dice, había un pastor, no, había un agricultor que, cansado ya de su campo, quería dejar el campo, abandonarlo.
y no hallaba cómo ofrecer ese campo para que se lo compraran. Entonces le dio las cualidades de ese campo. Y el vecino que tenía esa gracia para escribir, le dijo: yo voy a pasar el aviso rápidamente porque tengo que irme, pero yo te voy a hacer el favor y yo voy a poner el aviso para que vendas tu campo. Y él puso el aviso: se vende un campo muy bello, muy hermoso, tiene aguas cristalinas, produce buen pasto. A veces hay momentos difíciles, pero los inviernos pasan, y colocó el aviso. Se fue la persona y con el tiempo volvió para ver quién era el nuevo vecino. Cuando de repente miró, se dio cuenta y dijo: no es él. ¿Pero cómo? ¿No se fue? Y fue a hablar con él. Y le dijo: ¿pero usted no iba a vender su campo? Sí, me dijo, pero cuando tú pusiste el aviso que era un buen campo, que daba pasto, que sí habían inviernos, pero venían luego primavera, ese campo no lo puedo dejar de lado. ¿Cómo sabía esa mujer, a casi 1000 kilómetros de Santiago, lo que yo en 2 horas iba a decir? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo la palabra profética, la unción de Dios, la palabra del Espíritu, el martillo que quebranta la piedra, la espada de doble filo, es la que penetra los corazones? Y necesitamos en este tiempo profetas de Dios, a todos ustedes, joven, niño, profeta de Dios, meternos con Dios. Porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra rompe barreras, la palabra levanta al caído, la palabra ilumina al que está en oscuridad, la palabra nos da esperanza, la palabra de Dios sana a los enfermos, la palabra de Dios hace milagros, y Dios siempre estará con sus profetas. Siempre Dios estará con sus profetas. Por eso el diablo está interesado para que sean perseguidos los profetas de Dios, desprestigiarlos a lo sumo. El diablo no quiere que se desarrolle el ministerio profético en la iglesia. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de aquellos que de repente dicen, dice el Señor, no. Esos son las personas como las 4 hijas de Felipe, me parece, o de Esteban, que profetizaban. De Felipe. Personas que esporádicamente vienen a la presencia de Dios y entregan una palabra profética, pero es cuando Dios les toma. Puede pasar un año y Dios no les toma, años o meses. Pero estoy hablando del oficio de profeta, de lo que todos hemos sido llamados, porque tenemos la palabra. Dios no le dijo, no, tú este sí, este no, este sí. No, todos. Tenemos esta palabra profética. Él está interesado, el diablo, que no se desarrolle esta palabra en el campo ministerial. Que no se desarrolle esta palabra profética para que no tenga influencia en el gobierno ni en la sociedad. Porque yo estoy seguro que esos cambios que ha habido de mentalidad, aún de políticos, y Gustavo tiene la experiencia, Edgardo tiene la experiencia, que son hombres que están metidos en el Congreso, de cómo gente de la democracia cristiana, hombres que estaban a favor de todas estas leyes, para votar por estas leyes, hombres, diputados, por el trabajo de estos hombres, por el trabajo de estos profetas. Sus vidas fueron cambiadas, la palabra entró y de repente dijeron, de veras, no podemos votar por esto. O se abstenían o no entraban a sesión. Hay poder en la palabra profética. ¿Por qué? Porque son los martillos de Dios. Son la voz que habla la conciencia de los seres humanos. Son aquellos que dicen, así dice Jehová el Señor. Son los que se atreven donde otros se acobardan. Y el diablo lucha para que no haya este tipo de raza, este estirpe de mensajeros de Dios. El diablo lucha, el diablo trabaja. Nuestra lucha de los profetas verdaderos de Dios no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. La enfermedad, los dolores, un sinnúmero de cosas van a venir sobre ti. Pero como una vez le prediqué a una mujer, esto no es para laucha, esto es para leones. Esto no es para ratones. Esto es para leones. Los profetas de Dios tienen una espada de doble filo en su boca. ¿Cuántos dicen amén?
Solamente somos sostenidos por la llama del Espíritu. Solo, nada más que por la llama del Espíritu. Por eso, con esa convicción, con ese fuego metido en los huesos, en la médula, en los nervios, en los cartílagos, en la carne, en su mente, en su corazón, un hombre de Dios dijo: vive Jehová, pero vive en cuya presencia yo estoy. Y tenía la seguridad que no habría nada sino a través de su palabra. Su palabra. Tú eres un profeta de Dios. Esos profetas, no profetas mentirosos, no profetas que anden buscando el aplauso, no profetas que anden pidiendo oportunidades. Al profeta de Dios, Dios les da las oportunidades y los envía y los lleva. Sigan profetizando, sigan hablando. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. El diablo no quiere que se desarrolle ni que un profeta entre en el campo de batalla. Esto es para los que quieren dejar de ser enanos y atreverse a ser gigantes. Porque cuando la palabra es lanzada, el gobierno de Dios se extiende sobre la tierra. La bandera bendita del eterno evangelio flamea, y yo lo creo con todo mi corazón, con esperanza y oportunidad a los oprimidos del diablo. La bendición de Dios está en la palabra profética. Por eso Dios dijo: creed a mis profetas y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Apártese de los profetas mentirosos. Apártese de los que andan buscando aplauso. Apártese de aquellos. Por eso, cuando se envió una carta, y yo después de haber predicado y alguien mencionó en cierto lugar, y enviar una carta para decirle en ese tiempo actual candidata a la presidencia que lo que yo dije en esa oportunidad no representaba el pensamiento de los pastores. Yo dije: este no es mi lugar. Este no puede ser mi lugar, porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ninguna comunión tiene Cristo con Belial. Ninguna comunión. Seremos a lo mejor los ignorados, los solitarios, los que estemos en el desierto. Las cámaras no estarán frente a nosotros, no seremos invitados como yo, que el pecado no me han invitado a ninguna cosa de la moneda, a ninguna no ha llegado ninguna invitación. Pero cada día tengo la invitación de papá. Cada día siento que Él está en mi vida y que me da una palabra refrescante para abrir mi boca y así decir: dice Jehová el Señor. El diablo está interesado en matar la influencia de los profetas sobre la tierra. Hermanos, somos gente de influencia. Yo sé que usted se ha encontrado con más de alguna persona que le ha dicho: pastor, cuando usted predicó, yo lo oí, le escuché en la televisión, le escuché en la radio, recuerdo una palabra, un hermano me dijo esta palabra y me bendijo esa palabra. Usted no sabe la bendición que hay cuando usted es un hombre de Dios. Esos son los hombres y mujeres que Dios anda buscando. Aunque ayer esos profetas fueron ignorados, de los cuales el apóstol dijo: el mundo no era digno de ellos. Actualmente son perseguidos, azotados, metidos en las cisternas, torturados. Jesús dijo de los profetas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. Seguid el amor. Procurar los dones espirituales, pero por sobre todo, predica la palabra. Sin contaminación, predica la palabra. Escuchen o dejen de escuchar, pero predica la palabra. Dios te necesita. Dios anda buscando ese tipo de hombres y de mujeres. Estamos viviendo los momentos más cruciales de la historia. Ayer Dios levantó a un Elías, por no nombrar a otros tantos hombres de Dios tremendos en el Señor. Hoy día Dios te está levantando a ti. Dios te está levantando a ti. Cristianos por Cristo y por Chile, sigamos adelante, esperando que el Señor
nos diga hacia dónde, qué curso. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor por nuestra bandera. Gloria a Dios. Gracias, hijo. Gloria a Dios. Siempre oramos por nuestra nación. Aleluya. Tenemos a mi pastor Jacob también. Pasa Jacob. Dios bendiga, un gran amigo. Abogado también de profesión. Muchas veces me ha ayudado desinteresadamente. Y una linda iglesia en el 18 de Santa Rosa, si es Panamericana. Vamos a orar. Pastores, por favor, amigos, por favor vengan a orar. Gloria a Dios. Pastores, hermanas preciosas, ustedes no saben cuánto las necesitamos. Gracias, mi pastor evangelista Lagos. Dios te bendiga, hijo. Gloria a Dios. Pueden ponerse aquí también. Mi obispo, pase nomás, mijito.